Sofistas. Protágoras, Gorgias, Antifonte. ¿Cómo? Pero... ya habíamos hablado de ellos en el video pasado. Bueno, de Antifonte no. Efectivamente, pequeños saltamontes. Hablamos de ellos en el video pasado, pero lo hicimos a través de una perspectiva en la cual ellos eran los villanos de la filosofía. Pero, ¿tú crees que ellos se creían a sí mismos los malos del cuento? Pues no, yo creo que no. Entonces, ¿ellos no eran los villanos de la filosofía? Bueno, pues según Sócrates, Platón y Aristóteles, sí. Sobre todo para Platón. Claro, eran los villanos, los que le daban mala fama a la filosofía. Y claro, no le caían bien. ¿Recuerdas que Sócrates fue llevado a juicio, pequeños saltamontes? Sí, me acuerdo. Pues según esto sucedió porque lo confundieron con un sofista, aunque Sócrates no lo fuera. ¿Y recuerdas cómo era, por ejemplo, Hipias? Sí, muy presumido y hasta un poco ridículo. Pero Hipias, ¿se consideraba a sí mismo como ridículo? No, claro que no, pero en los diálogos de Platón... Exactamente, saltamontes, en los diálogos de Platón. Entonces, si hay dos opiniones, ¿tú crees que es justo escuchar solo una de ellas? No, no lo es. Pues entonces debemos permitirles defenderse, intentar escucharles a ellos mismos y no creer todo lo que sobre ellos decía Platón. Pues sí, hay que escucharlos. Aunque hay un problema, ¿Cuál? pues que mientras que tenemos páginas y páginas y páginas, mucho verdaderamente de la filosofía de Platón y otro tanto de la de Aristóteles, de los sofistas no tenemos más que algunos fragmentos y algunos comentarios que otros escribieron sobre ellos. De modo que escucharlos no es una tarea sencilla. Y bueno, durante mucho tiempo ellos fueron ignorados. Se consideraba a Platón el filósofo más importante de la antigüedad, seguido por Aristóteles y en consecuencia, pues esto se convirtió en costumbre. Considerar a los sofistas como unos estafadores, fantoches y oportunistas. Primeramente, debemos decir algo. Diógenes y yo somos filósofos o sofistas, pequeños saltamontes. Pues no lo sé. Mira, saltamontes, yo te explico tus dudas con mucho gusto. Pero, ¿lo hago gratis? ¿O tú me has pagado dinero? Bueno, no, nunca te he dado dinero. ¿No? ¿No has pagado tu colegiatura en la escuela en la que estudias? Bueno, eso sí lo he hecho. Pues entonces, indirectamente, me has pagado. Ah, entonces soy el jefe y puedo anular los exámenes o exigir que me pongan 10. ¡Qué buena broma, saltamontes! No, no puedes. Tú pagas, pero solo indirectamente. Quien paga nuestro sueldo de Diógenes y el mío es la escuela. Y más que el jefe, eres el cliente, saltamontes. En cualquier modo, aunque nos guste darte clases, no es gratis. Cobramos por ello. ¿Eso nos convierte en sofistas? ¿Sí? Pues sí, entonces, ¿verdaderamente somos unos villanos porque cobramos por las clases que damos? O bueno, ¿somos prostitutos por recibir dinero a cambio de las clases? Y es que, pues, como Platón y Aristóteles vivieran en opulencia, claro, ellos podían darse el lujo de no hacerlo. ¿En la qué? Saltamontes, que eran ricos y se rodeaban de diferentes comodidades. Aristóteles, por ejemplo, llega a decir que la filosofía no es para todos, sino solo para los hombres libres,
pero esto en realidad quería decir solo para aquellos que tienen lo suficiente para poder vivir sin necesidad de trabajar. Porque pues si trabajamos, nos convertimos en algún sentido en esclavos de nuestro trabajo. La filosofía era, según él, una actividad que se realiza en el ocio. Los que tienen tiempo libre. Y claramente no todos pueden. No todos son ricos. Él lo era. Entonces, ¿el filósofo debe no cobrar porque si lo hace, se convierte en el malo? Oh. Entonces quiero detenerme y decir algo. ¿Y qué quieres decir, Saltamontes? Pues que se suscriban, que le den like al video, que lo compartan para que YouTube les pague dinero. Bueno, te agradezco mucho, pequeño Saltamontes. En realidad... Mira, la verdad es que no es tanto por eso que lo hacemos. De hecho, bueno, algunos de los videos no están monetizados. ¿Cómo crees, pollo? ¿Entonces estamos trabajando de gratis? ¡Renuncio! ¿Gulp? Se enojó Diógenes. Bueno, sí. El caso, Saltamontes, es que Platón y otros muchos consideraban que el dinero ensuciaba la filosofía. Se convertía en una especie de prostitución. Entonces te pregunto nuevamente, Saltamontes, ¿somos prostitutos, Diógenes y yo? No. Por otro lado, para valorar mejor la sofística, debemos entender cómo y por qué surgió. Pues habías dicho que surgió como consecuencia de la democracia, que los sofistas se presentaban a sí mismos como maestros de retórica y de virtud para ayudar a las personas a convertirse en políticos. Y que precisamente por eso, saber hablar en público, la retórica era una de las principales enseñanzas de los sofistas, Gorgias principalmente, pero bueno, en general. Muy bien, Saltamontes, efectivamente. Pero no vayamos tan rápido. Si lo hacemos, corremos el peligro de no reparar la reputación de los sofistas. El orden político estaba cambiando. Anteriormente, en la época, por ejemplo, de los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, los reyes administraban la justicia. Es decir, la justicia se ajustaba a los deseos de los reyes, y a los ciudadanos solo les correspondía recibir pasivamente la justicia, pero ellos no podían hacer nada, no tenían un derecho suyo. Estaban a la merced de un absolutismo monárquico. El rey decidía. Pues bien, esto comienza a cambiar. Surgen los ideales de la isonomía. ¿De la qué? De la isonomía, que podemos descomponer en dos palabras menores. Iso, que significa igual, y nomos, que significa ley. Es decir, la isonomía era el ideal de que todos los hombres debemos estar sometidos a las mismas leyes. Oh, entonces los sofistas eran feministas. ¿Eh? Pues dices que según la isonomía todos debemos estar sometidos a las mismas leyes, hombres y mujeres. ¿En Grecia? No, Saltamontes, no. Todos los hombres. Aunque bueno, hay algunos griegos que... Pero bueno, mira, sobre el tema del feminismo, de la historia de las mujeres, ya sea en Grecia, Roma u otros sitios, Egipto por ejemplo, te recomiendo mejor una serie de videos, una lista de reproducción. Ya he hecho algunos y eventualmente haré muchos más. El caso es que los sofistas surgen en medio de este ideal de isonomía, en la cual se busca una justicia que no sea recibida pasivamente de arriba hacia abajo, Temis, sino que sea compartida por todas las personas, Dike. Y en este sentido, claro, pues las personas deben conocer sus derechos para poder exigirlos. Y de eso se ocupaban los sofistas, de educar al pueblo para que supieran defenderse y asumir su rol como ciudadanos libres y políticamente activos. Pues entonces más que los villanos parecen los héroes. Ay,
Pues no lo sé, Saltamontes, tal vez es cuestión de perspectivas. Pero bueno, sigamos conociendo la suya. Werner Jaeger y Guthrie, ambos estudiosos de los griegos, consideran que la sofística es el surgimiento de la educación con un programa definido, no la filosofía, que a veces y a menudo era una actividad personal. Claro, hay excepciones. Y bueno, es cierto que Platón funda la academia y Aristóteles el liceo. Pero bueno, según Jaeger y Guthrie, los sofistas que fueron antes de Platón y Aristóteles son los padres de la educación, del ideal en que las personas dejan de aprenderlo todo en casa y buscan a un maestro que les explique, una educación profesional. Y bueno, entrando propiamente en materia de Protágoras, el único sofista al que Platón respeta. Sí, efectivamente, no lo ridiculiza en su diálogo como hace con los demás. No está de acuerdo con él y en el diálogo se enojan un poco, pero de cualquier manera lo respeta bastante. En el diálogo se observa a Protágoras caminando y detrás de él a su séquito de seguidores. El diálogo ocurre en medio de lujo, y es que un hombre muy rico de Atenas llamado Calias había invitado a su casa a muchos sofistas, entre los cuales estaban Protágoras e Hipias, por mencionar a los más famosos, y es con él con quien Sócrates e Hipócrates se dirigen, para que le respondan una duda. ¿Hipócrates? Sí, Saltamontes. Hipócrates era un amigo de Sócrates que había acudido a él en busca de un favor. ¿Sería posible que Sócrates le presentara al gran sofista Protágoras? Es que quería convertirse en su alumno. Y claro, Sócrates siempre ayudaba a quien lo necesitaba, pero le pregunta un poco preocupado: Hipócrates, ¿estás seguro? ¿Le confiarías tu alma a cualquiera?, le pregunta Sócrates a Hipócrates. ¿Su alma? Sí, claro, porque pues el conocimiento, o bueno, la virtud, no es un producto cualquiera, sino uno espiritual. Y si buscando aprender, caemos en las redes de alguien cuyas enseñanzas, en vez de mejorar, empeoren y ensucien nuestra alma, ¿verdaderamente deberíamos confiar en cualquiera? De modo que Sócrates e Hipócrates se acercan con Protágoras para, antes de tomar una decisión, preguntarle a Protágoras por la naturaleza de su enseñanza. Protágoras responde que aquellos que lo frecuenten se harán mejores. ¿Pero en qué, Protágoras, se harán mejores las personas?, le pregunta a Sócrates. En la virtud, en el manejo de su hacienda y propiedades, contesta Protágoras. En breve, Protágoras se asumía como maestro de virtud, y claro, de las muchas posibles, sobre todo aquella mediante la cual el hombre puede alcanzar su poder político, aquella gracias a la cual forma parte de una sociedad, la virtud política del hombre en sociedad. Y aquí es donde se marca la diferencia entre Sócrates y Protágoras. Pero no me interesa de momento hablarte tanto de este diálogo en particular, sino de la sofística en general. Pero yo quería conocer este diálogo. Pues sí, pero recuerda que estamos hablando ahorita del sofista Protágoras y no del diálogo que lleva su nombre. En otra ocasión, pequeños saltamontes, haremos una serie de videos dedicados a cada uno de los diálogos de Platón, estudiados individualmente. De momento, no. El caso es que, si le creemos a Platón, Protágoras se reconocía a sí mismo como maestro de virtud. Y él cuenta en el diálogo un mito en el que habla de la justicia como algo que tienen en realidad todas las personas. Durante la creación del mundo, dice Protágoras. Espera. ¿El que dice el mito es Protágoras? ¿El personaje de Platón? Sí. Pues no que íbamos a hablar de Protágoras, independientemente de lo que Platón dijera. Es muy difícil, pequeños saltamontes. Lo que digo es que hablaremos del diálogo no dando tanta importancia al diálogo mismo,
como a las participaciones específicas de Protágoras, aquellas que nos ayuden a definirlo. Y es que, pues tenemos muy poco material de donde poder sacar información. Pero bueno, si te esperas al final del video, hablaremos también de algunos fragmentos del propio Protágoras, aunque son solo fragmentos. Pero regresando al mito que te decía, cuenta Protágoras que durante la creación de la población en el mundo, esto ocurrió a cargo de los dos hermanos Prometeo y Epimeteo. Y bueno, Epimeteo no era muy listo, prudente y pues cuando repartió entre los diferentes animales todos los dones que tenía para darles, a unos por ejemplo los hizo veloces, a otros fuertes, a unos más grandes y a otros chicos, pero bueno, les dio alguna característica para defenderse. No la menciona en todos los casos, pero bueno, nosotros podemos ejemplificar una gran vista, un gran poder para disfrazarse, en fin, que repartió los dones. Pero cuando llegó el momento de hacer a los hombres, ya no tenía nada que ofrecerles, y entonces Prometeo, a espaldas de los dioses, consiguió el fuego, pero no era suficiente. El hombre era el más débil, y pues a menudo se lo comían. En fin, con todo esto peligraba la sobrevivencia de los seres humanos. Y es que todos vivían a merced de los animales. Bueno, ¿y por qué no se metían a sus casas? No tenían, es que vaya, todavía no existían las ciudades o la organización necesaria para aliarse entre sí y tener obras. Eran salvajes, pero salvajes débiles. Y pues no eran competencia para los otros animales. Oh. Pues bien, no fue sino hasta que Zeus se compadeció de los seres humanos y mandó a Hermes el encargo de darnos el sentido moral y la justicia. Gracias a estos conocimientos, las personas pudimos hacer las leyes, los hombres pudieron construir su sociedad y defenderse del entorno, y esto es algo que todos pueden y deben aprender. Y agrega Protágoras, todos la aprenden. Así como los leones enseñan a sus crías a cazar o los pájaros a volar, así también los hombres tienen esta disposición para aprender y para enseñar, aunque hay algunos que pueden hacerlo mejor. Protágoras afirma ser de esos que pueden enseñar la virtud con mayor éxito. Protágoras, además, se enorgullece de ser sofista, aunque ya desde su tiempo los atenienses están divididos entre los que estaban celosos de su polis y no admitían extranjeros que llegaran a enseñarles. ¿Una especie de xenofobia? Sí, una especie de... El caso es que los sofistas tenían entre muchos atenienses una mala reputación, aunque bueno, había otros que la tenían buena. Las personas que se pretendían... diré una palabra susceptible de mala interpretación, y de momento no la explicaré, me desviaría demasiado. En fin, aquellas personas que se pretendían cultas o intelectuales, sí, iban con los sofistas, Protágoras, Gorgias, Hipias, pero en fin, ser sofista desde muy al comienzo era algo simultáneamente aceptado y rechazado. No obstante, Protágoras está orgulloso de serlo. Él se considera a sí mismo como una continuación de los poetas, Homero y Hesíodo, que habían educado al pueblo griego. Esa es la intención inicial de los sofistas, la educación del pueblo. Y bueno, como te digo, según la opinión de Jäger o Guthrie, verdaderamente fueron los sofistas y no los filósofos los que principalmente desempeñaron el papel de educadores. Pero espera, tengo una duda. Me dices que ellos tuvieron mala reputación porque Platón y Aristóteles hablaron mal de ellos, sobre todo Platón. Sí, es cierto. Eso es lo que digo. Pero ahorita me estás diciendo más bien otra cosa. Que en general los sofistas tenían mala reputación desde el comienzo.
Es decir, que no fue culpa de Platón o de Aristóteles. Bueno, muy bien, Saltamontes, eso es lo que dice Guthrie, que en realidad no fue culpa de Platón la mala fama de los sofistas, pero con el perdón de Guthrie, aunque Guthrie sea un eminente historiador de la filosofía griega, yo creo, honestamente, que se equivoca, que la principal razón de la mala fama que tenían los sofistas era Platón. Sí, pero mira, déjame explicártelo de otro modo. Efectivamente, y eso lo menciona Guthrie como una razón y pues es buena, los sofistas ya tenían una mala reputación desde antes. Aristófanes, por ejemplo, también habla mal de ellos. En general, entre los griegos hablaban mal de ellos muchas personas, así como también muchas personas pues les agradaban. Pero de cualquier manera, eso es enfocarnos en la reputación que tenían en su momento, y en ese sentido, claro, Platón no fue el que comenzó la mala fama de los sofistas, pero la razón por la cual durante mucho tiempo, posterior ya a la filosofía griega, durante mucho tiempo, digamos, en nuestra actualidad, en la modernidad posterior, los sofistas siguieron siendo los malos del cuento, y ahí sí fue Platón. Es que Platón tuvo mucho éxito. Es que las obras de Platón tuvieron mucho renombre y bueno, la situación es que las obras de Platón fueron las que llegaron a nuestros días. La mayoría de las demás obras llegaron pero fragmentariamente. Llegaron solamente poquitas cosas. Entonces, pues, es principalmente por Platón. Bueno, Pollo, también de Aristófanes llegó bastante. Ay, Diógenes, ¿tú no te habías ido? Pues sí, pero está aburrido y ya regresé. Sí, tienes razón. Efectivamente, Diógenes, también de Aristófanes llegó bastante. Pero las obras de Aristófanes, aunque haya llegado bastante, no tienen la reputación de Platón, y en filosofía no se estudia tanto a Aristófanes, se estudia a Platón, y es en Platón en que encontramos a los sofistas como los enemigos. Bueno, sí, tienes razón, realmente... No lo sé, pero Guthrie seguramente no se equivoca. Ok, está bien. En fin, ahora vamos a aprovechar este pequeño paréntesis para alejarnos nuevamente del diálogo platónico y hablar de los sofistas al margen de Platón. Hemos dicho que surgieron como consecuencia de un cambio político, del surgimiento de la democracia, de la modificación de la justicia temis, entendida como algo que se recibe pasivamente, por la justicia dike, entendida como algo a lo que se aspira activamente, y por lo cual las personas deben entrenarse y aprender a exigir sus derechos y participar en las decisiones de su polis. Pues bien, claramente las leyes, como un elemento que juntaba a la sociedad, que la cohesionaba, era fundamental entre los sofistas. Aunque claro, no había un común acuerdo, nunca lo hay cuando se trata de reflexiones, y los sofistas pues no eran la excepción. Había algunos como Protágoras que eran partidarios de la ley, y otros como Hipias, Antifonte o Trasímaco, a los que en realidad la ley no les importaba tanto. Podríamos también mencionar tal vez a un tal Calicles. Tal vez porque Calicles hay mucha duda sobre su existencia, mucho más que de otros. Se piensa, él sí que fue un personaje de Platón y muy interesante, pero tan interesante que en otra ocasión nos dedicaremos a él. Pero mira, pequeños saltamontes, estas menciones tienen interés para quienes reconocen estos personajes en los diferentes diálogos de Platón. Que no pronto, pero eventualmente lo haré, y bueno, cuando lo haga, pues aquí te dejaré una liga para verlos. Pero de momento, no hablemos más de ellos, quedémonos solo con Protágoras, partidario de las leyes, y con Hipias y Antifonte, contrarios a ellas. En esta época existe una discusión interesante, y es la diferencia entre las leyes escritas y las leyes no escritas.
Esto, por ejemplo, podemos verlo en la obra Antígona de Sófocles, en la cual el rey Creonte había ordenado no enterrar a Polínices, pero su hermana levanta el rostro y le dice que no está de acuerdo. Digo que lo he hecho y no lo niego. ¿Sabías que había sido decretado por un edicto que no se podía enterrar a tu hermano? Lo sabía. ¿Y a pesar de ello te atreviste a transgredir estos decretos? No fue Zeus el que los ha mandado publicar, ni la justicia que vive con los dioses. Tus proclamas no tienen tanto poder como para que un mortal pueda ir en contra de las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Sabía que iba a morir, ¿cómo no? Aun cuando tú no lo hubieras hecho pregonar. Así, a mí no me asusta o duele enfrentar este destino. En fin, mira, las leyes no escritas representan la obviedad de las costumbres morales de un lugar. Las leyes escritas, que son las que defiende Protágoras o Eurípides, un poeta muy cercano a los sofistas, tendrían como objetivo defender a las personas de los atropellos de los poderosos, porque las leyes eran consecuencia de una legislación estable y no de los posibles caprichos de un rey. Y bueno, si además consideramos el advenimiento de la democracia, ¿El qué? que surgió la democracia, las leyes claramente son en favor de la población. Pero tenemos entonces las otras opiniones, la de Hipias, que pues aquí parece bastante interesante. En el mismo diálogo que ya hemos comentado un poco, el Protágoras, Platón pone en boca de Hipias lo siguiente: considero yo que vosotros sois parientes y familiares y ciudadanos, todo por naturaleza, no por convención legal, pues lo semejante es pariente de lo semejante por naturaleza, pero la ley, que es el tirano de los hombres, les fuerza a muchas cosas en contra de lo natural. La tiranía de las leyes, de la que habla Hipias, tiene como consecuencia, según Hipias, que separa a unos griegos de otros, atenienses, espartanos, corintios, tebanos, etc., cuando en realidad la lengua griega los hace a todos hermanos. No existe, según Hipias, una diferencia natural entre un griego y otro. Es artificial. Es decir, independientemente de qué ciudad sea cada griego, pues son hermanos todos entre sí. Oye, me gusta Hipias, no parece aquel mismo petulante. No, incluso de Hipias probablemente, si lo conociéramos más, habría cosas interesantes en su filosofía, que lamentablemente, así como la de todos los sofistas, se ha perdido. No ha llegado a nuestros días más que como fragmentos. Pero si te gustó Hipias, porque pues hablaba de una igualdad, Antifonte es todavía más radical. Hace saber, pequeños saltamontes, que los griegos eran muy xenófobos. Se consideraban a sí mismos como los únicos filósofos. Es que, según ellos, no existía nada fuera de Grecia. En breve, había dos posibilidades: ser griegos o ser bárbaros, es decir, no griegos. Y los bárbaros, según Aristóteles, por ejemplo, eran esclavos por naturaleza. Y esto que pensaba Aristóteles, Pollo, es un reflejo de la percepción griega en general, según la cual ellos eran especiales. No. ¿Por qué? Todos los pueblos son... Pues sí, saltamontes, pero eso es lo que pensaban los griegos en general, sobre esto de griegos y bárbaros. También sobre ese tema de griegos y bárbaros, en algún momento habrá un video. De momento está en proyecto. En fin, el sofista Antifonte es una excepción. Decía él: todos respiramos el mismo aire por la boca y las ventanillas de la nariz. De modo que, en su perspectiva, las divisiones que existían de acuerdo con la ley eran arbitrarias. Griegos y bárbaros eran iguales. Y ahora sí, sus fragmentos.
De Protágoras, el más famoso de los sofistas, tenemos algunos fragmentos suyos y otros, testimonios de... ¿De Doxagras? ¿Lo recuerdas bien, Saltamontes? Claro, eran aquellos que escribían sobre lo que pensaba alguien más. Pues bien, además de Platón, tenemos algunos otros doxagras que nos hablan de los sofistas como Protágoras y demás. Y así tenemos, por ejemplo, a Diógenes Laercio. A él también ya lo habíamos mencionado como uno de los doxagras más importantes. Efectivamente, Saltamontes. Oye, estás filoso el día de hoy, ¿eh? Yo siempre. Muy bien. El doxagra Filóstrato, por ejemplo, nos cuenta que el papá de Protágoras, un tal Meandrio, consiguió que su hijo estudiara con los magos persas, y nos cuenta también sobre la muerte de Protágoras, un barco que probablemente huía de unos que querían llevarlo a juicio y matarle. Naufragó. Esiquio, otro doxagra, nos cuenta que la razón de estos conflictos que tuvo Protágoras fueron consecuencia de una afirmación agnóstica. ¿Qué? Agnóstica, que es como... Es como tu profe Pollo que es religioso de closet. En fin, el agnóstico es el que no cree en Dios, pero tampoco se atreve a decir que no existe. Según Diógenes Laercio, Protágoras dice textualmente: sobre los dioses no puedo tener la certeza de que existen ni de que no existen, ni tampoco de cómo son en su forma externa, ya que son muchos los factores que me lo impiden. La imprecisión del asunto, así como la brevedad de la vida humana. Oh, entonces Protágoras era agnóstico. Sí, efectivamente, no afirmaba ni negaba la existencia de los dioses. El tema le parecía imposible de resolver. Protágoras, en este sentido, era humanista, es decir, el ser humano era el criterio de verdad del mundo. Y así tenemos otro fragmento suyo que es quizá el más conocido, citado tanto por Platón como por Sexto Empírico y otros más. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. ¿Eh? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la verdad es subjetiva, que depende del hombre. Cada quien tiene su opinión. Todo ello depende de nuestros sentidos. Lo que para una persona puede resultar dulce, para otra amargo. Y ambas estarán en lo correcto. Esta es presentada como la primera definición del conocimiento en el diálogo platónico, el Tetetes. Conocimiento es percepción. Según esto, cada quien tiene su verdad. Y todas son igualmente válidas. Esto es un relativismo. La verdad no es absoluta, sino relativa a las personas que así la consideran. Lo que para alguien está bien, para otra persona no. O aún una misma persona, lo que estaba bien para mí, según mi opinión de otra época, puede que no lo esté ahora. Pero ambas opiniones, aun si son contradictorias, son válidas. El agnosticismo, relativismo y finalmente también el escepticismo están presentes en las reflexiones de los sofistas. Aquí... ¿recuerdas a Parménides, pequeño saltamontes? Sí, claro, demasiado bien. El ser es, el no ser no es. El cambio no existe. Sí, es que es un conjunto de argumentos correctos, pero pues... ¿Ridículos? Sí, ridículos. El agua no moja y el fuego no quema. Bueno, ya sé yo que eso no lo dijo Parménides, eso fue una caricaturización que hizo... Bueno, de hecho que hiciste tú y Diógenes la arregló. Efectivamente, pequeños saltamontes. Parménides y sus seguidores habían llegado a conclusiones imposibles con argumentos correctos. El ser es, el no ser no es. De modo que, pues si los sentidos nos llevan a afirmar todo esto, pues no tiene mucho sentido perseguir la verdad, sino la verdad tal como le parece a cada quien. Eso Protágoras. Y Gorgias tiene una frase que también es un poco una respuesta a Parménides. Gorgias,
fue alumno de Empédocles, que a su vez lo fue de Parménides. Y la conclusión de Gorgias de Leontinos... ¿Leontinos? Sí, Saltamontes, es su ciudad. Oye, de los filósofos griegos se suele decir mucho su ciudad, ¿verdad? Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea, y ellos, Protágoras y Gorgias, ¿de dónde eran? Protágoras era de Abdera y Gorgias de Leontino. Pero regresando a nuestro tema, Gorgias decía, nada existe. Esto es, resumidamente, una conclusión de la filosofía de Parménides, aunque contraria, porque Parménides decía, pues que todo existe, él decía, el ser es. Solo que todo es uno y no hay distinción entre tú y yo, o una piedra, o una paloma. Ay, y como hace otros muchos ridículos en que, bueno, sí, que el fuego no quema y el agua no moja porque el cambio no existe, y como nuestra percepción del mundo vemos el cambio, pues eso es solo una apariencia. Pero pues, pues bueno, pues me parece más lógica la conclusión de Gorgias, aunque, pues igualmente no muy interesante. ¿Nada existe? Pues sí, nada existe. Sin embargo, nosotros percibimos las cosas, pero ¿cómo podemos saber si lo que percibimos se equipara con la realidad? Nosotros percibimos el cambio mientras las cosas permanecen. Eso pues sí es raro, pero bueno, agrega Gorgias. Si existieran, no podríamos conocerlas. Claro, porque nosotros cambiamos y vemos el cambio, pero como no podemos entrar a la vía de la verdad, pues finalmente Gorgias termina y dice, y si lo conociéramos, no podríamos comunicarlo. Ahora todo junto. Nada existe. Si existiera, no podríamos conocerlo. Y si lo conociéramos, no podríamos comunicarlo. Esto, pequeños saltamontes, es un escepticismo en torno a la realidad, en torno al conocimiento y a la transmisión del conocimiento. Pues como te dije antes, lo bueno de esto es que no habrá examen. Porque si nada existe, los exámenes no existen, tampoco las tareas, nada existe. Y bueno, además, si existiera, no podríamos conocerlo. Entonces, automáticamente cualquier examen resultaría imposible de contestar. Y aun si lo contestara, ¿cómo podrías tú entender a qué me refería yo? Ay, saltamontes, pues muy bien, entiendes el tema. Pero lamento decepcionarte. Al igual que te dije la otra vez, yo no soy Gorgias, y yo creo que sí existen los exámenes, sí los puedes contestar, y sí te puedo calificar. Pero bueno, saltamontes, hasta aquí los sofistas.